Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue y participa de esta conferencia a través de las redes sociales. Mi nombre es Belén Torres y les mando un afectuoso saludo desde Trujillo, Perú. Y a nombre del Centro de Estudios Generales Dr. David Juan Ferriz Olivares de Perú, les damos la más cordial bienvenida. El Centro de Estudios Generales es un organismo de proyección y extensión cultural de la Fundación Magna Fraternitas Universalis. Entre sus fines y objetivos está la de la reeducación humana, el mejoramiento intelectual, la autorrealización del hombre, a través de un aporte social, cultural, didáctico, de servicio a la comunidad. Para lograr este propósito, desarrollamos actividades como conferencias, círculos de lectura, cineforum, videoconferencias, entre otras. Esta tarde tenemos la videoconferencia denominada Innovación y Desarrollo por un aire limpio. El 19 de diciembre del 2019, la Asamblea General de la ONU, en la resolución 74-212, decide designar el 7 de septiembre Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul. La contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas evitables de muertes y enfermedades en todo el mundo, responsable de aproximadamente 6.5 millones de muertes prematuras en todo el mundo en el año 2016, atribuidas a la contaminación atmosférica en interiores y al aire libre. Este tipo de contaminación afecta de manera desproporcionada a las mujeres, los niños y los ancianos, y en particular a las poblaciones de bajos ingresos, que a menudo están expuestos a altos niveles de contaminación del aire en interiores y en espacios abiertos, resultante de los métodos de cocina y calefacción que utilizan leña y querosene. Para el desarrollo de este tema, tenemos el panel conformado por nuestros distinguidos expositores que nos acompañan esta tarde. Ellos son la licenciada Yolanda González Gamarra, de Lima, Perú, el físico Julio Wharton Ascarza, de Cusco, y el arquitecto Randall Brenes Villavicencio, de San José, Costa Rica. En primer lugar, tendremos la intervención de nuestra expositora. Ella es Yolanda González Gamarra y es licenciada en periodismo, en control de la contaminación y magíster en ciencias ambientales. Asimismo, ha escrito libros como La Escuela Itinerante de Educación Ambiental, Cuentos del Medio Ambiente, Cuento Aventura Ambiental. Además, es consultora en gestión socioambiental y dentro de su trayectoria institucional en la Fundación Inveciencias es coordinadora de proyección social y servicio a la comunidad. Muy bien, antes de iniciar quisiéramos indicarles a todos ustedes, nuestros participantes que nos están acompañando ahora mismo en las redes sociales, que durante el desarrollo de la exposición pueden ir escribiendo sus preguntas y nosotros vamos a irlas respondiendo conforme nos van indicando y lo transmitiremos a nuestros expositores. Buenas tardes, licenciada Yolanda González Gamarra. Le dejamos en uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los bonos de carbono, que es una invitación a conservar el aire limpio. Muy bien, bueno, acá está la presentación. Muy bien, bonos de carbono. Para comprender este tema y para saber a ciencia cierta de qué se tratan los bonos de carbono, comencemos a conocer un poquito más las capas de la atmósfera. Casi todos miramos al cielo y vemos simplemente un cielo azul o gris, y es importante que conozcamos que la atmósfera está compuesta por varias capas que están controladas por la altitud o kilómetros y también por la temperatura. Entonces tenemos que la temperatura y la altitud van a indicar la diferente denominación de las capas de la atmósfera. La capa en que se queda la contaminación atmosférica es la troposfera. Y ahora vemos aquí una franja de color rosado que es la capa de ozono. Ahora, ¿qué sucede cuando las capas de la atmósfera son afectadas? Va a provocar un desbalance mundial entre la emisión y absorción del dióxido de carbono
y se va a producir el efecto invernadero. Aquí tenemos un ejemplo de que 6.500 millones de toneladas de emisiones al año se convierten en CO2, pero tenemos la otra contraparte que se puede contrarrestar estas emisiones de CO2 con 2.500 millones de toneladas al año de vegetación y del mar. Para comprender un poco más qué es el efecto invernadero y por qué es el calentamiento global, vamos a comprender que ese efecto invernadero es natural y es antropogénico. Es natural porque vemos al Sol que nos va a emitir sus radiaciones solares. Estas radiaciones solares nos va a impactar a la capa principal de la atmósfera, pero va a retornar. Algunas son las que van a pasar estas capas atmosféricas principales y se van a quedar con nosotros. Dos de ellas son las que nos van a afectar grandemente si es que no las sabemos controlar. Es la UVA, que va a impactar a nuestra piel, y la UVB, que va a afectar a los ojos. Ahora, cuando impacta la Tierra y a la atmósfera los rayos solares, una parte se queda en la Tierra, en nuestra piel, y otra parte en nuestros ojos, o en los alimentos, o en todo lo que sea producción, y en la Tierra también. Y la otra parte se va a reflejar al espacio. Ahora, cuando hablamos del efecto invernadero antropogénico, es porque la mano del hombre ha producido grandes emisiones contaminantes y estas emisiones se quedan en la Tierra, no regresan a la atmósfera y por eso ocasiona el efecto invernadero. Aquí vemos las emisiones de CO2 a nivel mundial por países y continentes. Tomamos como referencia el año 1995, pero podemos apreciar que el mundo en desarrollo va a producir el 27% de CO2 y el mundo en desarrollado el 73%. Hacemos la referencia al año 2035 y podemos ver que el mundo en desarrollo va a producir el CO2 el 50% y el mundo desarrollado el 50%. Entonces, eso quiere decir que todos los países en vías de desarrollo, a medida que pase el tiempo, vamos a nivelar el alto índice de contaminación como el mundo desarrollado. Para evitar esta gran cantidad de contaminación atmosférica y las toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera, se han firmado muchísimos compromisos globales, pero el principal es el de Kioto de diciembre de 1997, a raíz de que el Tratado de Johannesburgo de 1992 y el de 1995 no surtieron efecto porque hubieron grandes países desarrollados y altamente contaminantes que no quisieron firmar estos tratados. Pero el año 1997, en Kioto, los países desarrollados se comprometieron a reducir los gases de efecto invernadero en un 5% con respecto al año 1990 y hasta el año 2010. La Unión Europea se ha comprometido en reducir sus emisiones en un 8%, mientras que Alemania el 15%. Y también tenemos países en vías de desarrollo que han ofrecido reducir sus emisiones en un 25%, como es el caso de Argentina, que voluntariamente es generador de bonos de carbono. En esa reunión en Kioto, en que firmaron también muchísimos países y estuvieron presentes pero no firmaron, China y Estados Unidos, ahí se generó una conversación en que tenían que comenzar a trabajar con un mecanismo de desarrollo limpio. Y es ahí donde nacen los bonos de carbono. ¿De qué trata este mecanismo de desarrollo limpio? Es la implementación de programas de reforestación y forestación y la implementación de cambios en sus procesos con energías alternativas, energía limpia, y alternativas de transporte con la sustitución del uso de combustible y también la reducción y disposición adecuada de los residuos sólidos. Y como uno de los mecanismos de desarrollo principales
están los bonos de carbono. Es ahí que comienza el comercio de los bonos de carbono, porque ya las emisiones de CO2 y todas las emisiones contaminantes llegan a tener un valor como una sanción. Quien incumple con ese compromiso de reducir las emisiones de dióxido de carbono tendría una sanción. Pero para evitar estas sanciones se crea el comercio de bonos de carbono, que se juega de esta manera. Son los derechos de emisión. Los derechos de emisión lo tienen los países desarrollados. Si a un país le sobra las emisiones, quiere decir que emite más del compromiso que ha adquirido, puede vender al que tiene una reducción porcentual favorable. Aquí tenemos, si es que con cifras pequeñas para una mejor comprensión, digamos que un país desarrollado produce 5 toneladas de dióxido de carbono, entonces quiere decir que también tiene una reducción de menos 5. Quiere decir que él puede vender esa reducción de emisiones de CO2 y quedará cero. Ahora, hay un mecanismo y otro comercio de bonos de carbono que es la implementación conjunta. Un país desarrollado invierte en otro en la reducción de emisiones, pero los certificados de reducción irían a favor del que financia o invierte. Quiere decir que si existe un país desarrollado que está emitiendo un 5% de emisiones mayores a su compromiso, puede invertir en un país para la reforestación o la forestación, para la protección de la forestación. Y también tenemos el mercado de bonos de carbono, que están inmersos en los países latinoamericanos, que son los principales oferentes de bonos de carbono en un 40% en relación con el mercado mundial. Y ahí está también el Perú. Y el encargado de ser el oferente de los bonos de carbono de nuestro país es el CERNAR, que es un organismo del Ministerio del Ambiente. Pero, ¿qué resultado tenemos hasta hoy? Porque con este incentivo desde el año 1997, en que pueden haber grandes negociaciones de la venta, de la oferta de bonos de carbono contra la producción de dióxido de carbono y también en el uso de energías alternativas, las innovaciones energéticas, las forestaciones y reforestaciones y también las alternativas de combustible para el uso en el transporte. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no están bajando el efecto invernadero? ¿Por qué se sigue incrementando el calentamiento global? Aquí tenemos un cuadro que la temperatura del planeta durante los últimos 100 años viene aumentando debido a este efecto invernadero. Si nosotros nos colocamos en el año 1992, vemos que la firma de estos tratados debieron haberse cumplido y de esta manera reducir la producción de CO2 y también de otras partículas en suspensión que son altamente contaminantes. Vemos que la temperatura al año 2020 se ha incrementado en 1 grado centígrado. No solamente la temperatura atmosférica está cada vez más caliente, las temperaturas se han elevado, sino también es la variación de la temperatura global de los océanos. Y recordemos que en los océanos tenemos una diversidad marítima grande. Entonces, aquí también podemos apreciar que el mar ha tenido un calentamiento del 0.77 grados centígrados. Y existe una proyección hasta el año 2019, pero que ya se está cumpliendo y hemos sobrepasado los límites. Ahora, ¿de qué manera se puede incrementar las emisiones de CO2 de combustibles fósiles industriales? ¿Y cuál es esta evolución de las emisiones? Bueno, la evolución de las emisiones comienza el año 1990. Ustedes dirán, pero ¿por qué hablamos de cosas tan antiguas del año 1990, 92, 95? Es que la contaminación atmosférica no vamos a poder sentir sus efectos negativos porque tienen que pasar décadas de tiempo para darnos cuenta sobre sus efectos. Las acciones de hoy las veremos en 10 años o 20 años, acciones positivas y negativas. Entonces, el año 1990 al año 2015, la proyección para el año 2016 era de 36.4 gigatoneladas al año. Entonces, esta proyección hemos cumplido, hemos sobrepasado.
Ahora vemos que las emisiones por países en gigatoneladas al año también, las proyecciones para el año 2015 está China, que es el máximo contaminador, que tiene el 10.4 gigatoneladas al año, que significa el 0.7% de emisiones atmosféricas que van a producir el efecto invernadero sobre el 100%. En Estados Unidos el 5.4%, la Unión Europea, todo el grupo de la Unión Europea, el 3.5%, y la India 2.3%. Ahora, la evolución de emisiones por combustible. Los carbonos, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, quiere decir que contaminan de manera negativa el 1% de los combustibles utilizados. El petróleo, el 12.6 gigatoneladas versus el 1.7%. El gas, el 3%. El cemento, el 1.5% que está inmerso dentro de las actividades constructivas. Ahora, tenemos las emisiones, la evolución de las emisiones por regiones. Nuevamente mencionamos a China, que es el 10.3%, que es en las proyecciones para el año 2018 en relación al cuadro anterior ha bajado una gigatonelada. En Estados Unidos es el 5.4% gigatoneladas y contamina la atmósfera el 2.5%. Y así vemos sucesivamente en las estadísticas de todos los países y registros de todos los países y su gran contaminación. Ahora, tenemos una cantidad predicha del calentamiento global que se ha podido evitar. Y sí se ha evitado. Con el tratado y la firma de Kioto, vemos que se ha evitado el calentamiento disminuyendo la temperatura al 0.06 centígrados. Y la proyección era del 1.4%. Ahora, esta proyección es del año 2000 hasta el año 2050. Tomemos en cuenta. Entonces, la firma del Tratado de Kioto todavía está en pie hasta el año 2050, con la diferencia de que la proyección al año 2020 se ha bajado poquísimo y que esperamos disminuir grandemente hasta el año 2050. Ahora, si es que un país desarrollado ha cumplido con la reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera, ha cumplido con la obtención de bonos de carbono y contribuido con los países en vías de desarrollo el financiamiento de estos bonos de carbono, ¿quién entrega los certificados? Se realizan previamente estudios para determinar el nivel de reducción de gases. Se hace una presentación a la ONU de esta documentación y si el organismo lo aprueba, se entregan los certificados de reducción de CO2. Ahora, ¿cómo podemos medir? Porque tiene que ser un análisis cuantitativo. ¿Cómo vamos a valorar los bonos de carbono? Se tiene que medir y se tiene que cuantificar. Aquí tenemos un ejemplo, que si deciden los países desarrollados de que es mejor el uso de la bicicleta, el tranvía, el metro y el tren versus los buses grandes a petróleo o a gas, entonces hay una gran diferencia de consumo de CO2 y de producción de CO2 por cada kilómetro y cada pasajero. Entonces se puede medir y se puede contar. Ahora vemos aquí un cuadro sobre la evolución del porcentaje del consumo energético por modo de transporte desde el año 2004 a 2020. Estas cifras son expuestas a nivel global, no solamente es en Perú, sino a nivel global, porque las mediciones que estoy presentando y los registros están hechos a nivel global. Muy bien, entonces aquí vemos que la mayor utilización es la de carreteras, que ha ido disminuyendo su uso hacia el año 2020, porque el uso de la aviación se ha nivelado con el uso de marítimo y del ferrocarril. Otra manera de medir también es el consumo eléctrico por sector. Aquí podemos ver que la actividad de minería no metálica, está menos 52%, que es el más alto en cuanto a los índices de contaminación, que no solamente el contaminante más alto es
dióxido de carbono, sino que también tiene sulfuros y tiene otros tipos de combustibles contaminantes. Bueno, acá voy a mostrar un elemento que es bastante conocido por nosotros y que está muy cerca, que se trata de los bonos de carbono por los árboles. Un árbol puede otorgar un bono de carbono y eso significa que nosotros vamos a contrarrestar la contaminación. Aquí vemos una comparación que un árbol puede absorber hasta 20 kilogramos de dióxido de carbono. Quiere decir que gracias a eso, a la siembra de árboles, a la forestación y a la reforestación, vamos a poder contrarrestar la emisión de CO2. ¿Pero por qué? Los árboles liberan el oxígeno para que regrese a la atmósfera completamente limpia, porque el árbol capta el CO2 de la atmósfera y nos regresa oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que en el tronco almacena el carbono para configurar su estructura. Muy bien, los países con mayor pérdida de bosque primario, aquí podemos ver, está Brasil, Indonesia, Bolivia y Perú. Me voy a centrar en Perú en este momento, que la pérdida de bosques en Perú se realiza porque los bosques se están convirtiendo en pastizales. También se están utilizando en edificaciones y se está utilizando para otros usos. Estas son las proyecciones del calentamiento global para el año 2100. Quiere decir que la variación de la temperatura hasta el año 2100 va a subir hasta 5 grados centígrados. Y por supuesto que todos los que vivimos en el planeta Tierra no queremos que eso suceda. En este momento el mayor comercio en Latinoamérica de los bonos de carbono se realiza en Argentina, Chile y Perú. Son países latinoamericanos que nos sobran los bonos de carbono porque tenemos grandes cantidades de bosques y de zonas forestadas con árboles en pie. Ahora, los bonos de carbono con árboles en pie tienen un valor mayor por tonelada que la reforestación o los árboles que han sido talados. Aquí debemos tener presente que para abastecer el oxígeno de una sola persona al día se necesita 22 árboles. Muy bien, el tiempo es bastante corto y espero de que haya servido y nos pueden escribir al CEGEN para poder profundizar en alguna de las diapositivas que hemos mencionado y estamos para poder resolver todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Hacemos un agradecimiento muy especial a la licenciada Yolanda González por la gran ponencia que nos ha venido realizando en estos momentos. Y dentro de los comentarios que se rescata de esta exposición tan interesante es que nos parece muy bueno que nosotros podamos conocer sobre la importancia de cómo el CO2 de alguna forma está impactando en nuestras vidas y cómo el mundo en desarrollo tiene un 27% de CO2 y el mundo desarrollado en 73%. Sin embargo, aunque creamos que estamos en un mundo en desarrollo, de todas formas tenemos que ponernos las pilas y ponernos en acción, puesto que los índices que nos ha venido mostrando la licenciada no son tan buenos como uno lo espera. Por lo tanto, hay que plantar más arbolitos porque, como ya hemos visto, el árbol absorbe 20 kilogramos de dióxido de carbono por año y también los índices de cómo estamos en el quinto puesto con 161.590 que se está reforestando los árboles en el Perú. Nos hace reflexionar sobre qué estamos haciendo ahora mismo para cuidar nuestro planeta. Entonces, ahora vamos a invitar a nuestro siguiente expositor. Y buenas noches, él es Julio Wharton Ascarza. Él es licenciado en Físico-Matemáticas, egresado en Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. También es magíster en Ciencias de la misma universidad y docente de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Le saludamos gratamente, agradecemos que esté presente en estos momentos para brindarnos mucho más información y le dejamos en uso de la palabra.
Bien, bien. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Belén, gracias por la presentación. Y a continuación, voy a dar a conocer el trabajo que hemos desarrollado durante varios años en la ciudad del Cusco, gracias a un apoyo del canon gasífero que tenemos en la universidad. Hemos podido desarrollar este proyecto de investigación que justamente tiene que ver con este tema ambiental, que Yolanda ya ha tocado, el tema de la contaminación del aire, los altos índices de concentración en la atmósfera de CO2, especialmente del gas de efecto invernadero. Bueno, en esta oportunidad acá tenemos una foto donde podemos apreciar a los diferentes integrantes del equipo de investigación. Son estudiantes, profesores de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y ahí tenemos, ¿no?, en un evento que hemos participado, un vehículo eléctrico, y que todavía en esa fecha no fue adaptado, como vamos a ver a continuación. El tema es justamente energía limpia y cero emisión. Muy bien. Ahora, a continuación, pasemos a ver los contenidos. Introducción: contaminación atmosférica debido a las emisiones de los vehículos automotores en la ciudad del Cusco. Shelter de monitoreo ambiental. Energía limpia. Vehículos eléctricos como alternativa de solución. Y las conclusiones finales. Muy bien. El objetivo principal del proyecto de investigación ha sido evaluar las emisiones generadas por los vehículos automotores en la ciudad del Cusco, asimismo proponer la alternativa de solución de combustible fósil por energía eléctrica en los vehículos de transporte urbano masivo. Es decir, evaluar el problema que está ocurriendo en nuestra ciudad, el exceso de vehículos que contaminan también con gases de efecto invernadero y material particulado, y por otra parte, es el tema de la alternativa de solución. Como podemos ver ahí, dos aspectos, ¿no? La matriz energética que domina el mundo, al lado izquierdo, el petróleo, y la otra posibilidad, la hidroenergía, la energía limpia, ¿no? Entonces, como vamos a ver ahora a continuación, en todas las ciudades, en la gran mayoría y prácticamente en todas las ciudades del mundo, lo que predomina es la matriz energética que genera el petróleo o producida por el petróleo. Como podemos apreciar ahí, la avenida, una de las avenidas principales de la ciudad del Cusco, donde hay una cantidad considerable de vehículos que están emitiendo, ¿no?, gases de efecto invernadero y material particulado. Según los estudios que se han hecho por diferentes instituciones hace ya un par de décadas, han considerado que el parque automotor es la primera causa, el primer agente de contaminante del medio ambiente. Luego están las ladrilleras, pero en estos últimos tiempos ambos han crecido y está haciendo falta un nuevo estudio para determinar si sigue el parque automotor o las ladrilleras, cuál es el agente que mayor contamina al medio ambiente. Sin embargo, ambos, ¿no?, contaminan la cuenca atmosférica de la ciudad del Cusco. Acá podemos apreciar los registros fotográficos. Fíjense, eso que se ve ahí al fondo, justamente se puede observar, ¿no?, la cantidad de smog, ¿no?, de humos que botan los vehículos en la ciudad del Cusco. Las fotos fueron tomadas por una diferencia de un segundo, prácticamente, si uno acerca, ¿no?, a la pantalla, y ahí se ve en la mano izquierda hay un punto donde está de color oscuro, pero cuando ya comienzan a arrancar a los carros, a prender sus motores, a cambiar pues la caja para poder iniciar su movimiento, fíjense, se comienza a oscurecer más y se deja de apreciar eso que se estaba apreciando en el primer caso. Y eso es debido a la alta contaminación que generan los vehículos. Entonces, para ver de manera cualitativa. Acá tenemos en otra avenida, la avenida Argentina de la ciudad del Cusco, donde también vemos justamente se han cambiado los vehículos pequeños del transporte urbano por vehículos más grandes, pero estos son vehículos petroleros diésel, y fíjense, ahí se ve el humo negro considerable, ¿no? Y eso es lo que estamos respirando al caminar por las diferentes avenidas, ¿no? No solo es acá, como les comento, en el Cusco, sino a nivel mundial. Ahí en movimiento hemos tomado una foto de otro vehículo también, ¿no?, de otra empresa, y ahí se ve claramente también, ¿no?, cómo emiten estos gases contaminantes, ¿no?, a la atmósfera, y que perjudica la salud de las personas. Asimismo, también
perjudica el clima, contribuye al calentamiento global. Pero a la vez, para hacer todo este estudio, hemos tenido que diseñar y construir un equipo de monitoreo ambiental llamado Shelter o cabina de monitoreo ambiental. Cuenta con los siguientes equipos, ¿no? Son analizadores traídos desde Australia para medir CO2, NOx, SO2 y O3, monóxido, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y el ozono troposférico. También tenemos un analizador con cabezal intercambiable para medir material particulado 10 y PM2. Es lo que le llamamos la ceniza, el humo, ¿no? Las partículas ya también que están pululando, que también son emitidas por los motores a combustión. Y a la vez tenemos una estación meteorológica. Ahí tenemos una foto que inclusive la empresa que nos vendió estos equipos lo puso en su vitrina en una de sus publicaciones a nivel mundial. Es de una empresa australiana y está acá en la puerta del Paranif universitario. Lo hemos llevado en 2 oportunidades para medir la calidad del aire, ¿no? Y como vamos a ver a continuación, aquí antes tenemos una estructura metálica que ha sido diseñada también aquí en la universidad para poder soportar todos estos equipos de manera que se pueda controlar todos los equipos a la vez, ¿no? Hay con un sistema computarizado y también cámaras de vigilancia, todo esto se ha incorporado. Ahí tenemos una de las avenidas más importantes de la ciudad del Cusco, la Avenida de la Cultura en el 8º paradero, y acá nos hemos dado pues con la sorpresa de que estos filtros de cuarzo, como ven en la parte superior, son como una especie de papel del tamaño de una hoja de papel, pero cuando se pone, ¿no?, un día determinado y al día siguiente se obtiene el resultado, se puede observar la cantidad de hollín, de material particulado, ¿no?, que se ha depositado en este filtro de cuarzo, y es muy sensible inclusive, ¿no?, para poder manipularlo. Entonces, al lado izquierdo estamos viendo el cambio de cabezal, ¿no?, de PM10 a 2.5. Ahí tenemos filtros con material partícula PM2.5 y PM10. Entonces, fíjense, hemos hecho ese registro y a la fecha ya tenemos prácticamente más de 200 de estas unidades. Hemos evaluado en 24 lugares de la ciudad del Cusco y esto ha sido con convenios también que hemos realizado con diferentes municipalidades, pero la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco ha puesto, ¿no?, prácticamente todos los equipos y el personal técnico para la evaluación del material particular. Bien, esa era la evaluación del grave daño que le estamos causando al medio ambiente, ¿no?, en términos, y eso lo hemos llegado a medir, se ha cuantificado y actualmente ya los resultados tenemos para las publicaciones que quizás estos meses ojalá que podamos ya publicarlo, ¿no? Luego tenemos ahí el tema de energía limpia. Las energías limpias o renovables, como podemos ver, son producto, vienen del sol. El sol es el que genera en sí todos estos tipos de energía, tanto la energía eólica, hidráulica, solar, maremotriz, inclusive ahora se habla de fisión nuclear, que también es otro tipo de energía limpia, es lo que se produce en el sol prácticamente. Entonces ahí tenemos por un lado el sol, que al final lo que vemos en la mano derecha está provocando a través del ciclo del agua, ¿no es cierto?, que por las lluvias se depositen en las alturas y puedan descender por los ríos. Y eso, pues, desde la parte física, es pues energía en movimiento, energía potencial, energía en movimiento. Y energía que puede producir energía eléctrica, a la vez se puede convertir en energía eléctrica. Bien, ahí tenemos el otro tema que son los vehículos eléctricos como alternativa de solución. En la actualidad existen diferentes tipos, ¿no?, de vehículos eléctricos, como los vehículos autónomos, trenes eléctricos o pesados, Subway, trenes eléctricos ligeros, Light Rail, y trolebuses, monorriel, trenes de levitación magnética. Son los diferentes tipos de vehículos eléctricos. No es una novedad como vamos a ver, pero sin embargo, ahí tenemos a la mano la solución. Y ahora la pregunta de muchos es ¿por qué no utilizamos? Y yo, como veremos más adelante, es un tema de política y también de intereses internacionales, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos, ¿no?, a nivel mundial, inclusive en los años 1832 y 39, se tenían los primeros vehículos. En 1900 el 28% de los vehículos estadounidenses eran eléctricos, pero cuando apareció, ¿no?, el petróleo,
por la cantidad que se había descubierto y lo que significaba económicamente, se impuso frente a este tipo de matriz energética limpia. Tenemos ahí los trolebuses, ¿no? Son vehículos ahí, como vemos, buses que tienen dos antenas donde por ahí recolecta la energía eléctrica, que están pasando dos cables por encima, ¿no? Esto en muchos países europeos siguen habiendo, en Lima ha habido una temporada, actualmente en Valparaíso sigue habiendo, y en otros países de Latinoamérica, los trolebuses. Los vehículos autónomos. Ahora se ve clara últimamente, ¿no?, que muchas empresas han comenzado a producir vehículos eléctricos. Ahí se ve, ¿no?, en Alemania una planta de un lugar, en un estacionamiento, están cargando, ¿no? Los vehículos eléctricos se están cargando con energía eléctrica. Esto es mientras el personal o los trabajadores están realizando sus labores, los vehículos se están recargando. Muy bien. Acá tenemos un vehículo Proterra de la empresa, una empresa americana. Inclusive queríamos comprar este equipo para hacer pruebas aquí en la ciudad del Cusco, sino el sistema nacional, a nivel nacional, no nos ha podido permitir hacer esta adquisición. Se requerían todo un trámite muy especial. Pero acá, como vemos, tiene una tecnología muy especial. Tienen supercondensadores en el sistema de recarga, ¿no? Estos vehículos que son también altamente eficientes. Ahora, en la ciudad del Cusco, nosotros lo que hemos hecho es lo siguiente: adaptar un vehículo hatchback, normalmente le conocemos como Tico, que han abundado en una temporada. Ahí lo hemos deshuesado, se llama así el término técnico, y lo hemos convertido de un vehículo automotor a eléctrico. Ahí están las fechas, ¿no? Inclusive, donde hemos realizado el 2015, 13 de julio del 2015. Ahí estamos en la parte inferior, como ustedes pueden ver, son pequeños motores eléctricos que hemos podido conseguir, y eso lo hemos adaptado. A la mano derecha se encuentra el profesor José, que ha sido uno de los artífices, es electrónico, técnico en electrónica. Ahí estamos con él, justamente viendo ya la parte final, ¿no? Él hizo un recorrido alrededor del taller donde se hizo, ¿no?, estas pruebas. Y estos vehículos funcionan con baterías. O sea, esto es Made in Cusco, Made in UNSAC, ¿no? Esto se ha hecho este vehículo acá, esta adaptación, con bastante facilidad. Y acá tenemos otro vehículo, el carrito de golf, que lo hemos visto al inicio. Entonces, acá podemos ver, ¿no?, cómo hemos construido la estructura para la protección del piloto y para hacer los recorridos, las pruebas, ¿no?, las pruebas en la ciudad del Cusco. Ahí estamos en un evento también mostrando el vehículo eléctrico, ¿no?, que lo hemos hecho acá en Cusco, la estructura, pero todo lo hemos importado. El vehículo es de Norteamérica. Fíjense, acá hay calles angostas en Cusco, en el centro histórico, ¿no? Y bueno, apenas puede, digamos, ingresar, inclusive, bueno, en algunos lugares hasta cierto punto nomás ingresan, ¿no? Aquí es en San Blas, detrás del templo de San Blas, en Tandapata propiamente. Sin embargo, nuestro vehículo, que inclusive no pesa la mitad del otro, no emite ruido, no contamina. Entonces ahí tenemos, ¿no?, la comparación de los dos vehículos eléctricos, ¿no? El costo de la energía eléctrica. Bueno, acá con calma, quizás yo les voy a dejar el link para que lo vean, el libro que hemos producido el 2017. Ahí podemos ver que hemos tenido que hallar la intensidad de corriente, voltaje, potencia eléctrica, energía eléctrica total, y con estas fórmulas sencillas de la física hemos podido calcular la energía total, y en base de esto hemos podido hallar el costo, ¿no? Al final ahí está C abajo, y que nos ha salido por un tiempo de recarga total de 10 horas, nos ha resultado 3 soles 32. Y esto es para que el vehículo pueda tener un recorrido de 40 a 50 kilómetros. Inclusive hemos logrado recorrer una altura casi de 200 metros en la ciudad. Hay una diferencia de altitud en el Cusco de 200 metros, y luego de eso con 4 personas, y hemos hecho bastantes recorridos en la ciudad del Cusco y hemos determinado el costo. Y por otro lado, cuando uno compara, ¿no?, con lo que cuesta un galón, ¿no?, por el mismo recorrido que hace un vehículo automotor, se llega a la conclusión de que el costo es la tercera parte. La energía eléctrica cuesta la tercera parte que el costo de la gasolina.
Luego, las conclusiones. Actualmente se viene evaluando, bueno, la contaminación ambiental mediante el shelter de monitoreo de gas de efecto invernadero y PM, material partícula en diferentes lugares de la ciudad de Cusco. Inclusive en esta época de pandemia también hemos seguido evaluando, ¿no? En la universidad nada más. Se ha adaptado un vehículo modelo hatchback de motor a combustión a motor eléctrico. Se acondicionó un vehículo eléctrico carro de golf para el transporte de pasajeros a nivel de pruebas experimentales. A la fecha ha recorrido cerca de 400 kilómetros sin contaminar el aire, cero emisión. De ahí viene, ¿no? No tiene pues tubos de escape, ¿no? Como los automotores. Se evaluó el costo de la energía eléctrica y el costo del combustible para un mismo recorrido. El costo de la energía eléctrica es una tercera parte del costo del combustible aproximadamente. Cuando esta publicación se enteraron del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, comenzaron a promover una ley para el ensamblaje y la importación de vehículos eléctricos. Y eso es gracias a que un asesor, ¿no?, del presidente anterior, el ingeniero Máximo San Román, nos visitó a la universidad y él, pues, el que promovió una ley gracias a este trabajo que hemos hecho. Muy bien, ahí tenemos el libro de Energía Limpia y Cero Emisión. Aquí han participado estudiantes de la universidad, profesores de la universidad, también han participado en los diferentes eventos que hemos organizado, han participado docentes, investigadores del extranjero y también técnicos, ¿no? Profesionales, abogados de diferentes líneas. O sea, como es un tema multidisciplinario, el tema de la contaminación ambiental, han participado muchos profesionales, hace un trabajo interdisciplinario. Acá tengo el libro, que este es el link, ¿no?, donde ustedes pueden copiar, nada más poner en el buscador energía limpia y cero emisión en el Google, y ahí van a poder obtener el libro en PDF. Está en en la dirección de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Pero antes voy a compartir aquí unos videos. Ahí tenemos. Acá tenemos, ¿no?, las pruebas del vehículo eléctrico en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Hemos hecho así otras pruebas. Por ejemplo, acá tenemos ahí tenemos una prueba más, ¿no?, de lo que se ha realizado. Creo que esto va a ser suficiente. Sí, a ver, ya estoy acabando ya. Entonces, ahí tenemos, bien, ese es el trabajo que hemos realizado durante estos años y hemos tenido bastantes buenos resultados positivos que lo hemos compartido permanentemente, tanto en el mundo académico, con autoridades y ahora, ¿no?, con ustedes. Bien, entonces, este es el trabajo que hemos realizado durante años en nuestra universidad. Agradecemos al físico Julio Wharton Ascarza. La verdad, todos estamos muy emocionados y agradecemos a nombre de todo el Perú toda esta contribución de aprendizaje que ha dado a la población, pero no solo el aprendizaje, sino la puesta en acción que ha venido realizando a través de esta creación de vehículo eléctrico en Cusco, Perú. Estamos de verdad bastante complacidos. Yo me he sentido muy emocionada al ver su presentación, físico Julio, porque en nuestro país no hemos visto esto, además de los grandes beneficios que nos ha mostrado, que reduce un tercio de parte de lo que se gasta normalmente tradicional cuando usamos un carro normal. Yo me imagino que van a haber muchas preguntas a raíz de esta exposición, porque quizás hasta quieren comprar un vehículo parecido. Y pues muchas gracias por esta loable realización que da a través de sus conocimientos, a través de este trabajo interdisciplinario. Y bueno, me imagino también que se puede compartir el libro de energías limpias y de cero emisión, ¿cierto? Ahí lo tiene como para poder compartirlo. Agradecemos nuevamente esta grata exposición y ahora vamos a seguir con nuestro tercer invitado.
quien también es, bueno, él es arquitecto, se llama Randall Brenes Villavicencio, es egresado de la Universidad Central de Costa Rica. Tiene un máster en Administración de Proyectos en la Universidad para la Cooperación Internacional, certificado en Green Project Manager y es miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis de Costa Rica. Bueno, entonces, ahora sí, buenas noches a nuestro invitado. Le dejamos en uso de la palabra al arquitecto Randall Brenes Villavicencio. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos agradecerles la invitación el día de hoy agradecer también esas exposiciones tan excelentes de los anteriores expositores. Pues es un gran honor poder estar acá con ellos dos. Es importante los temas que se han tratado y porque es en relación con lo que vamos a tratar ahorita. Vamos a compartir la pantalla un momento. Bueno, dentro de este ciclo de charlas que estamos de innovación y desarrollo por un aire limpio, mi exposición va dirigida al tema de la construcción, sector en el que he trabajado desde hace ya 20 años y en los últimos 10 años pues en la parte hospitalaria específicamente. Aquí nos hacemos una pregunta que es el ciclo de vida de las construcciones, ¿cómo aporta a mejorar el medio ambiente? En ese sentido, vamos a tratar de contestar esta pregunta de una forma positiva. Sabemos que por las exposiciones que se han hecho es uno de los sectores que también contribuyen a la contaminación, pero bueno, vamos a verlo desde un punto de vista innovador y tratar de pensarlo en cómo podemos mejorar esta situación y disminuir la huella ecológica que da. Inicialmente, pues quería definir, bueno, cuál es la importancia del aire limpio en este sentido. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire de los países, pueden reducirse la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías crónicas como el asma. Vemos la gran importancia que tiene el tema de la contaminación, de poder disminuir esta contaminación del aire. Y ahora veamos, bueno, ¿qué entendemos por innovación? Es un tema y un término que es difícil de definir. Vamos a ver algunas partes de algunas definiciones que se han dado. Por ejemplo, tenemos que la OCDE desde el 81 lo define como todos los pasos científicos, comerciales, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo e introducción en el mercado, con éxito de nuevas o mejorados productos y el uso comercial de nuevos y mejorados procesos. Enfatizo en la parte de nuevos y mejorados productos y procesos porque es la idea que quiero que quede acá. Además dice que bueno, tiene que haber, está relacionado con un servicio social, ¿verdad? Pues un nuevo servicio social y también que la investigación y el desarrollo es solo parte de esos pasos. Tenemos también otra definición más simple, pero no menos importante, que dice que la innovación son ideas originales que generan valor social o económico de forma sostenible. Entonces, aparte de lo anterior, debemos tomar en cuenta de que debe ser de forma sostenible. Por parte de la CEPAL, nos dice que la innovación es un elemento central en la estrategia de desarrollo, definido como un proceso dinámico de interacción. Y aquí habla de dos agentes, habla de dos involucrados. Por una parte, las empresas que van a comercializar aquellos productos o procesos innovadores y aquellas instituciones que van a desarrollar esta investigación. Y eso genera un círculo de crecimiento en ese sentido que va a ir renovando y produciendo nuevos productos y procesos. Una vez ya definido esto en ese sentido, vamos a la pregunta principal de cómo el sector construcción innova para que su desarrollo aporte en la disminución de la huella ecológica.
Primero veamos, bueno, cuál es ese ciclo de vida. Inicialmente, acá tenemos lo que son materiales y transporte. Materiales debemos tomar en cuenta también la materia prima, con lo que se hacen esos materiales, y todo el tema de transporte está implícito en todas las fases de este ciclo de vida. Tenemos la parte de diseño y construcción, que es la parte donde debemos pensar cada uno de las otras etapas. O sea, debemos pensar en qué materiales vamos a usar, debemos pensar en cómo vamos a construir, en dónde lo vamos a construir, cómo vamos a interferir ese ecosistema, y vamos a pensar también en la parte de la utilización. O sea, el tiempo es la tercera etapa, que es la etapa donde yo utilizo esa infraestructura, sea una carretera, un edificio, una casa, una urbanización, una ciudad, y que en un edificio se calculan hasta 50 años. Y además la parte de mantenimiento. Y viene una parte de fin de la vida, que es cuando se hace la demolición de ese edificio y se crea algo nuevo en ese espacio. Vamos a ir viendo cada una de las etapas de este ciclo de vida. Primero tenemos, bueno, lo que es materia prima. Entre las materias primas principales están, bueno, la grava, la arena, el cemento, ladrillo, madera y metales. En esta foto inicial podemos ver lo que es lo que llamamos acá en Costa Rica un tajo, que es donde se extrae la materia prima, lo que es para la piedra, la arena e inclusive para el cemento, para poder construir concreto. Entonces vemos la afectación al ecosistema, a toda la parte medioambiental. Es una montaña que se ha perdido en todo ese proceso para poder construir. Acá tenemos un gráfico donde nos dice más o menos la distribución de lo que es la contribución en CO2 de los diferentes materiales. Tenemos el acero y la cerámica como los principales, pero también tenemos el cal, el mortero, la grava, el hormigón prefabricado y otros más pequeños como aluminio, aditivos, madera, PVC, un porcentaje menor, pero todos aportan. Sabemos que cualquier intervención humana va a tener una afectación medioambiental. Podemos ver aquí también el proceso de fabricación de algunos materiales. Por ejemplo, al fabricar el cemento, que es químico para poder, y la arena y agua para generar la reacción química, tenemos que en ese proceso se le ingresa aire caliente y lo que tenemos es CO2. Entonces hay una producción fuerte de CO2 en todo ese proceso, y el cemento pues es un material que es usado mundialmente, bastante usado. En la parte de madera podemos hablar de que, bueno, tenemos la materia prima, que son árboles, energía, que también genera su impacto. Tenemos energía también en el consumo durante la producción de la madera y en todo su ciclo como tal. Y tenemos, obviamente, residuos y emisiones en este proceso. Por último, tenemos acá otro ejemplo, que es el acero. El acero usa minerales, entonces tenemos minas, las que mencionaban anteriormente los expositores. En este caso, bueno, hierro y carbón principalmente son los que se utilizan. Se utiliza mucho aire para poder calentar los hornos y hacer todo el proceso para finalmente tener el hierro o el acero. Y otro punto del primer fase es la parte de transporte. Por un lado está la parte administrativa de ese transporte, cómo se manejan las empresas que tienen transporte, y por el otro tenemos el combustible que se utiliza y el mismo material con el que se construyen los transportes y los vehículos. Volvamos al ciclo de vida y pasemos a la parte de diseño y construcción. Como les decía inicialmente, pues la parte de diseño es donde yo voy a pensar cómo voy a hacer esto. Entonces es ahí, inclusive anterior a los materiales, porque voy a definir qué tipo de materiales voy a usar. Es donde debo analizar toda esta parte, donde debo ver qué voy a construir. Aquí voy a hacer una comparación entre lo que es el síndrome de edificio enfermo, definido por la OMS desde los años 70, y lo que es un edificio ecológico. Iniciamos primero con lo que es un síndrome de edificio enfermo. Como tal, se ve en esta caricatura, se ve al edificio como un paciente.
que tiene un problema, pero que ese problema lo que va a afectar es a las personas que habitan en él. ¿Qué efectos tiene o qué provoca esto? Bueno, edificios totalmente cerrados, el hacinamiento en los edificios, el uso de alfombras, las mismas computadoras y el papel pueden generar toda esa situación, la limpieza del edificio, el aire acondicionado, toda la contaminación que genera, igual que su mantenimiento, su inadecuado mantenimiento, puede generar todo esto. Ahora, ¿hay afectación en el ser humano? Sí. Tenemos problemas de irritación en los ojos, de sequedad, de picazón, problemas nasales, garganta, respiratorios, a nivel de la piel. Inclusive tenemos también problemas de dolor de cabeza y las personas que habitan en estos lugares tienden a tener problemas de irritabilidad. Se sabe que en el momento, o lo que normalmente pasa es que en el momento que la persona sale de este edificio, los síntomas comienzan a desaparecer. Es una parte de las evaluaciones que se hacen para definir si un edificio presenta el síndrome de edificio enfermo. Esos son de los datos que se busca, ver qué tanta afectación hay y qué pasa cuando la persona está pues, en otro ambiente más limpio. Por otro lado, tenemos lo que son los edificios ecológicos, que cada vez son más predominantes, y tenemos, bueno, edificios como estos que están construidos en Italia, el bosque en Torre, tenemos, bueno, propuestas a nivel de puentes. Vemos que en todas estas propuestas, a nivel de diseño todas las demás son construidas. Vemos que hay ya un equilibrio entre la parte vegetal y la parte construida. Hay un mayor equilibrio, hay mayor ventilación natural, hay mayor iluminación, hay espacios abiertos en relación a espacios cerrados. Todos estos son proyectos que existen actualmente, que están construidos. Posteriormente, bueno, a ya pensar en un edificio nos lleva también a pensar en lo que es una ciudad ecológica. China, que a pesar de que es por mucho el país más contaminante del mundo, también es el país que está llevando la batuta en todo el desarrollo de este tipo de ciudades. Esperemos que puedan que ellos reduzcan toda esta contaminación con estas propuestas, es importante. Aquí entran también ya iniciativas como lo del transporte eléctrico, ¿verdad? Ya no estamos hablando solo la construcción de edificios, sino también la parte de la construcción de carreteras, el uso de las carreteras, el uso de la bicicleta, hacer carreteras más amigables con los peatones y con los ciclistas, y ya otros factores adicionales que deben tomarse en cuenta. Vamos entonces a la otra parte, que es la parte de utilización. De eso quiero hablar dos aspectos. Por una parte, pues el uso de elementos como las celdas solares, pero también, bueno, hay que tomar en cuenta el uso de los insumos de limpieza que se utilizan, ¿verdad? Los químicos que se utilizan, la energía eólica, la energía solar, el calentamiento por medio del sol, la forma en que gestiono todos mis desechos, el de uso de agua de lluvia, por ejemplo, la filtración del agua. Esos son elementos similares. Todo lo que es la parte de ventilación adecuada, ¿verdad? Ya volvemos a estos elementos que muchos años atrás, bueno, tal vez un siglo atrás, eran muy utilizados porque era una infraestructura que se creaba con mucho tiempo. Entonces era como de prueba de error y ya la gente había entendido que era lo mejor. Después viene ya la aceleración de todo nuestro mundo moderno y se va perdiendo todo esto, pero ahora estamos volviendo a retomar muchas cosas. Las cubiertas que nos permiten tener menos temperatura, como hablamos, lo del agua, de utilizar, enfriar el aire que entra a las viviendas por medio de tuberías subterráneas, o inclusive iniciativas como esta de utilizar botellas plásticas para generar iluminación a nivel interno. También tenemos todo el tema de las tecnologías de comunicaciones, de información y comunicación, las TIC, entre ellas lo que es Internet de las cosas. Vamos a
ver un video, porque en este sentido lo que quiero resaltar es la eficiencia en el uso de las diferentes infraestructuras, y eso nos lleva a utilizar la tecnología para poder lograrlo. Vamos a ver un pequeño video con respecto a eso. En nuestra vida cotidiana, estar conectados a Internet es fundamental para desempeñar nuestras actividades. Es por eso que algunos objetos como refrigeradores, televisores, libros electrónicos y electrodomésticos tienen la capacidad de interconectarse entre sí a través de Internet desde cualquier lugar y a cualquier hora. Esa capacidad de conectarse a la red se conoce como el Internet de las Cosas. Algunos de los autos que actualmente se comercializan son un ejemplo de cómo el Internet de las Cosas nos trae grandes beneficios. Nos permite buscar una ruta al destino que deseamos ir. Gira a la izquierda. Conectarnos a redes sociales para tener acceso en tiempo real a información. O solicitar algún servicio para el auto. La Unión Internacional de Telecomunicaciones estima que el Internet de las Cosas podría ser de gran utilidad para servicios básicos como educación y salud. En 2015 se adquirieron más de 1.000 millones de dispositivos inalámbricos de Internet de las Cosas. Se prevé que en 2020 estén conectados 25.000 millones de dispositivos en red. Ahora que sabes qué es el Internet de las Cosas, aprovéchalas para estar conectado y al pendiente de lo que más te importa. Soy usuario. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, como vimos, la importancia de esta tecnología va en aumento y la idea es que sean más eficientes y por lo tanto la huella ecológica de las infraestructuras disminuya. Por último, tenemos lo que es la parte del fin de la huella. Vamos a analizar acá ya un aspecto, ese es un ciclo de vida parecido al anterior, pero ya un poco más detallado, donde vemos pues, la fase de producción, planificación, ejecución, fase de uso, ya en una muestra más temporal, y tenemos esta última fase de fin de vida o de residuos de construcción y demolición. La diferencia y lo que se ha innovado en ese sentido a unos años atrás, a unos 20 años atrás, es el tema de que a la hora de yo diseñar voy a pensar también en esa fase, entonces que se puedan reutilizar, o debo pensar en materiales que pueda reciclar en el momento o posterior, o que se puedan demoler y que se puedan también reutilizar, y que el desecho sea mucho menor. Eso nos lleva a un esquema de economía comercial, donde ya se vuelve más complejo todo el ciclo de vida. Pero aquí lo que quiero resaltar es este tema. Esta es la última etapa donde se va a reciclar y demoler. Entonces vemos estas flechas que se devuelven hacia el inicio de los materiales, porque la idea es que pueda yo reutilizar materiales ya como una materia prima secundaria, o inclusive materiales que pueda utilizar como el acero, reutilizar en otras construcciones, simplemente pintándolo y arreglándolo un poco. Ya para terminar, quería compartir esta frase que encontré en una página de la ONU que dice que cada $1 gastado en la restauración de bosques degradados puede resultar hasta en $30 en beneficios económicos. Y por último, solo así muy rápidamente, quería mostrarles, porque el tema, digamos, económico conlleva también a un tema de que todo esto es muy caro, o el sentido de que esto es muy caro, pero sin embargo, vemos que pues hay un beneficio. Además es medible cuando yo construyo algo que es ecológico. Vamos a verlo rápidamente en una página de donde se certifican los edificios ecológicos, que se llama ACE. Ok, no sé si ahí se está viendo la página ok, ahí tiene que verse. Ok, perfecto. Con respecto a esto, lo que quiero resaltar es lo siguiente. Bueno, aquí tenemos, vamos a mejorar este tema acá. En esta página yo puedo subir los datos de un proyecto y al final voy a tener datos de consumo de energía, consumo de final de agua, costos de servicios públicos. Voy a tener la reducción del costo de servicios, costo incremental, el retorno en años, el ahorro de CO2, ahorro de energía, ahorro en agua,
y otros datos que me van a dar al final. Voy a ingresar los datos del proyecto, voy a ingresar datos de la ubicación. Él me va a generar también una línea base, que son los supuestos que voy a tener para poder hacer el cálculo y poder decir, bueno, sí, mi infraestructura está ahorrando X cantidad. Entonces, eso es un factor importante. Me va a definir, como vemos, la parte de diseño, energía, agua y lo que son materiales, ¿verdad? Entonces, todo esto yo analizo un proyecto, puede ser desde una vivienda, un hotel, comercio, oficinas, hospitales y educación. Entonces, eso quería mostrarles así muy rápidamente esa parte. Y ya volvemos a la página principal. Y nada más me queda pues agradecerles y dejarlos con este pensamiento del arquitecto Ken Jeong, uno de los pioneros en todo el tema de arquitectura medioambiental, ecológica, desde los años 70. Escribe libros sobre este tema y él hace poco en una entrevista dijo: las ciudades del futuro deberían imitar a los ecosistemas. Esto con la intención de dejar esa semilla de que ustedes sigan investigando y en este tema tan importante para todos, para toda la humanidad, y que podamos también pensar en nuestro aporte, porque al final el aporte de todos empieza por el aporte de cada uno. Muchas gracias. Muy bien, hacemos un agradecimiento especial al arquitecto Randall Brenes, quien nos ha explicado muy bien sobre el ciclo de vida de las construcciones. Se resalta de la importancia de tener un equilibrio en la construcción, tanto desde la parte construida hasta con la vegetación e iluminación y algunas otras alternativas que él nos ha nombrado, como el de los paneles solares, los insumos naturales, entre otros. Agradecemos mucho la ponencia de estos excelentes expositores, tanto a la licenciada Yolanda González, al arquitecto Randall Brenes y a nuestro físico Julio Huartan desde Cusco. Quiero mencionar también que, por favor, antes de hacer las preguntas, que ya ahorita las estoy viendo, quisiera decirles que este mes deben registrar su asistencia, porque vamos a estar haciendo un sorteo del libro Cultura, Física y Judo. También pedirles, por favor, que si esta exposición ha sido de agrado para ustedes y les ha brindado la información que creen necesaria y también piensan que les pueda servir a otras personas, por favor, puedan ponerle like y que lo compartan. Voy a comenzar a decir cuáles son las preguntas para que nuestros expositores nos puedan ayudar. La primera pregunta es de Jorge García desde Argentina y nos dice: ¿cuál es la cantidad de árboles plantados en Perú por año? No existe un inventario reciente de la cantidad de árboles plantados en la última década en el Perú, pero sí le podría decir que el MINAGRI, el Ministerio de Agricultura, obedeciendo al Plan Nacional Ambiental y a la Política Nacional de Medio Ambiente, tiene una campaña, está desarrollando una campaña de plantación de 10 millones de árboles desde el año 2019 y proyectado hasta el año 2021. Y para lograr este objetivo va de la mano este trabajo con las municipalidades. Entonces depende muchísimo de las municipalidades lograr ese objetivo. Esos 10 millones de árboles van a contribuir grandemente en la reducción de las emisiones atmosféricas. Entonces, depende mucho de la acción también de cada uno. Y como es el trabajo de municipalidades, lo que debemos hacer, la mayoría somos vecinos porque vivimos en un determinado lugar, es que si vemos y observamos una zona que tenga más de 5 metros, que no exista un árbol, reportar para que se pueda utilizar estos árboles que están a disposición en el Ministerio de Agricultura del Perú. También conozco que en Argentina hay buenísimos proyectos de reforestación urbana y que tienen metas muy parecidas a las del Perú y bueno,
deseamos todos los éxitos en todos los países de Latinoamérica para que puedan realizar las campañas de plantación de árboles en cuanto se pueda. En este momento, todas esas campañas han quedado postergadas para hasta el año 2022. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias por resolver esta duda. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta. Alex Captcha nos dice, ¿qué material podría ser sustituido del cemento si esta industria es contaminante? Sí, importante pregunta. De hecho, sí hay alternativas de cemento que son menos contaminantes. El tema aquí tal vez no es tanto el producto como tal, el problema, porque son productos que se han ido experimentando, pero dentro del sector o el ambiente de construcción hay cierto temor, tal vez podríamos decirlo, el tema de toda la responsabilidad civil que conlleva una obra, ¿verdad? Para los profesionales que firman los proyectos. Entonces, experimentar con este tipo de cementos todavía hay cierto recelo, ¿verdad? Entonces, las opciones que han surgido al final no han tenido mayor avance por el tema de que no se ha logrado comercializar. De muchos, de varios diferentes materiales o sustituir inclusive la etapa de calor que se genera, que es donde se genera mayor contaminación. Existen, pero el tema aquí no es tanto el material como tal, sino un cambio de mentalidad, ¿verdad? Que debemos innovar también, pero como le digo, hay un tema de responsabilidad que genera cierto recelo y que se está trabajando sobre eso para poder pues difundir estos otros materiales. Gracias. Otra pregunta tenemos de Jorge García Carbajo, nos dice, ¿qué medidas está implementando Cusco para la reducción del CO2? En sí hay varios programas que se han dado desde hace décadas. Por ejemplo, hay un programa PRAL para limpiar el aire limpio y se ha evaluado en este programa justamente la calidad del aire, se ha evaluado la cantidad de toneladas de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la ciudad del Cusco. Se está dando permanentemente programas de capacitación, sensibilización, evaluación de la calidad del aire, y ahora nosotros hemos contribuido con también la alternativa, ¿no? Para tener un aire saludable, y ya se está hablando, ¿no? Inclusive de transporte eléctrico, de tanto de vehículos, digamos, autónomos, como también de trenes ligeros. Ya algunos políticos han comenzado a comentar, ¿no? El transporte eléctrico con trenes de cercanía, le llaman, ¿no? De cercanía. Al mismo aeropuerto internacional que se va a construir, están pensando construir un tren de cercanía, ¿no? Y esperemos de que sea eléctrico. Claro, hay otro para la zona sur que también se está pensando. Entonces yo creo que se está dando ya los primeros pasos en este tema. Muy bien, agradecemos a nuestros expositores por las respuestas a estas preguntas. Finalmente hay otra pregunta que indica cuáles son los planes futuros del proyecto de el vehículo eléctrico en Cusco, si el Ministerio de Transporte del Perú está apoyando o avalando para que se puedan dar más flotas de automóviles en el Perú. Y ya, justamente este ha sido un aporte que hemos dado a conocer, el costo. Uno de los aportes es el costo. Fíjense, cuando se da un cambio de, digamos, de sistema, hay veces ocurren ciertas situaciones como, por ejemplo, cuando se ha tratado de utilizar el gas, ha habido dificultad. Actualmente hay dificultad en el tema de gas porque el gas baja su rendimiento en la altura. En cambio, en el caso de la energía eléctrica no ocurre lo mismo. Es decir, que la eficiencia es prácticamente la misma. La corriente eléctrica, la potencia no disminuye, eso es lo bueno. Y por otra parte, está el costo. Nosotros también nos hemos dado con la sorpresa porque prácticamente antes del trabajo
yo tenía entendido de que el petróleo era pues un recurso no renovable de bajo costo. Por eso a nivel mundial le llaman el petróleo barato y sucio, le llaman barato y sucio porque es barato y contamina fuertemente el medio ambiente. Pero con el experimento que hicimos, las investigaciones, hemos logrado determinar que está entre la tercera parte, inclusive puede llegar a una cuarta parte, ser más barato. Y este es el aporte que hemos dado a conocer. Yo creo que en función a este aporte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mejorará su legislación para promover. Inclusive, con lo que dijo Yolanda, se podría promover de que, digamos, y eso no solo en Perú, sino en diferentes sitios, haciendo el cambio de matriz energética de vehículos de automotores a eléctricos, pueden entrar al programa de bonos de carbono. Y al final de 5 o 10 años, el vehículo saldría gratis prácticamente para el usuario. ¿Por qué? Porque estaría dejando de emitir gases contaminantes y ese dinero que se utilizó para hacer el cambio de esta matriz energética, gracias a los bonos de carbono se podría pagar. Es decir, hay un sistema que sí es posible, ¿no?, de utilizar, digamos, ya llevarlo a otro nivel, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con políticas y también en las personas que cambien su forma de pensar, porque nos hemos acostumbrado a que lo que nos han estado dando este tipo de tecnología, las grandes empresas internacionales, está bien, pero nosotros hemos demostrado que no es tan cierto eso. Se pueden hacer cambios desde donde estemos, como dijo Randall, cada uno con los aportes que pueda hacer, puede generar el cambio. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente entonces a la licenciada Yolanda González Gamarra, al físico Julio Huartan Ascarza, al arquitecto Randall Brenes Villavicencio, que nos han acompañado esta noche, y las preguntas que no hayan sido respondidas en intervención serán respondidas en los comentarios. También queremos decirles que el tema de la exposición del siguiente sábado 12 de septiembre será Educación, Ciencia y Cultura, un camino hacia la paz, a cargo del magíster Carlos Enrique Cuenca Béjar de Lima, ingeniero José Orbegoso de Huacho y el licenciado Agustín Angulo de Trujillo, Perú. Para mayor información vamos a estar publicando en nuestra cuenta de Facebook y los invitamos a continuar siguiéndonos en las redes sociales. Les recordamos también que hay una breve encuesta que aparece en la descripción que puedan llenar, porque esto nos va a permitir seguir mejorando nuestra calidad y seguir dando mayor información a todos ustedes. Les esperamos el próximo sábado. Nos despedimos. Muchas gracias. Buenas noches a todos.